Hola de nuevo, en este vídeo vamos a cambiar la pantalla de un teléfono móvil, de un Samsung Galaxy S4. Vamos a ver cómo de forma sencilla podemos sustituir una pantalla por otra. Es un proceso en el que, como veis, la propia pantalla es la estructura del móvil, por lo que cambiar la pantalla es prácticamente mover todos los elementos del móvil de la pantalla de un móvil a otro. Lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa para así liberar la parte de atrás y ver lo que vamos a tener que realizar. Levantamos la tapa y, como veis, tenemos una estructura con unos tornillos que vamos a proceder a eliminar en primer lugar para así poder liberar la tapa y empezar a quitar los elementos de este teléfono. Lo pongo a cámara rápida para que veáis cómo quitamos rápidamente los tornillos, que no tiene mayor dificultad. Además, los tornillos son de igual tamaño, por lo que no tenemos que tener ningún cuidado para luego volverlos a colocar en su sitio. Son todos iguales, así que simplemente los retiramos y lo dejamos aparte para que no nos estorbe. Ahora vamos a proceder a eliminar la parte de abajo. Vamos a levantarla haciendo palanca sobre todo con una parte de un material que no estropee, que no sea metálica, un trozo de plástico, podemos usar una tarjeta de crédito. Y hacemos palanca, como veis, liberamos la parte de abajo y así podemos comenzar a acceder al circuito. Para la parte de arriba y el lateral, lo que tenemos que hacer es crear una pequeña hendidura con un poquito de holgura, y una vez que hayamos metido ya la pestaña, también recordar que es una parte que vamos a tener que recuperar luego y no vamos a dañar. Creamos un poquito de holgura, y una vez que tenemos ya creada la holgura, lo que vamos a hacer es, haciendo una pequeña presión, apalancando la zona, vamos a ir retirando los enganches que tiene la pantalla alrededor de toda la carcasa. Notaréis, a la vez que estáis haciendo la palanca, notaréis cómo se van desenganchando los pequeños conectores, simplemente pues con hacer una pequeña presión. Una vez que tenemos ya la parte de atrás quitada, la tapa, ya podemos acceder a todo el circuito, como estáis viendo. La parte de la izquierda tiene una antena, como veis, esta parte tiene una antena que vamos a retirar para poder liberar la parte de abajo. Simplemente haciendo una pequeña palanca. Es un conector muy pequeño, pero es igual que la antena que tenemos en la televisión, pero muchísimo más pequeña, con lo que simplemente con un poquito de presión la liberamos. Empezamos a quitar ya conectores de la parte de abajo. Como veis, he retirado uno. Voy a retirar este, que también está conectado a la parte de arriba de la pantalla, de la placa de arriba, perdón, y vamos a ir levantándolo poco a poco para que vayamos eliminando elementos que están unidos a la pantalla. Simplemente con hacer un poquito de presión, esta chapita que veis metálica sale. No hagáis demasiada presión para que luego vaya colocada perfectamente en su lugar. Entonces, buscar la manera, simplemente con un destornillador pequeñito, buscar la manera de levantarlo. Como tiene adhesivo la placa, la parte de abajo sobre todo, tenemos que aplicarle un poquito de calor, y una vez que le hayamos aplicado calor, lo que intentamos es levantar la placa que hay abajo poquito a poquito para no dañarla. Muy despacio, y siempre haciendo una pequeña palanca. Se doblará un poquito, no pasa nada, porque luego lo que hacemos es volverla a poner en su posición, pero sobre todo no rozarla con el destornillador ni dañar el circuito de ninguna de las maneras. Como veis, ya se ha quedado liberada. Vais a ver cómo está por la parte de abajo con el pegamento que estoy retirando con el destornillador. Si os fijáis, está el pegamento con el que está unido, que es de color gris oscuro. Una vez que hemos retirado esta parte, lo que hacemos es recuperar su posición y luego la vamos a dejar retirada para volverla a colocar una vez que hayamos cambiado la pantalla. En la parte de arriba lo que hay es una serie de conectores. Por ejemplo, este que voy a retirar es del auricular.
Este del LED, de la pantalla, la cámara frontal, lo vamos a retirar con mucho cuidado para ir liberando la parte de arriba. Veis aquí en el conector, en el auricular, hay un pequeño tornillo. Estos son más pequeños, hay dos tornillos en la parte de arriba, este que es de color plateado y otro que es de color negro. Son más pequeños que los otros, por los que tampoco nos vamos a confundir de dónde va uno. Lo cogemos con sumo cuidado, que no quiero dañar la placa, entonces se pueden utilizar unas pinzas o cualquier elemento, incluso darle la vuelta para poderlo recuperar. Seguimos retirando ahí los conectores. Es el que he quitado en la parte superior que veis de color dorado, es el de la pantalla, y el que acabo de retirar pues es el de la tarjeta SD. También tiene este tornillo que os digo que es de color negro, solo tiene dos tornillos la placa, esos dos que hemos retirado ahí, por lo que luego al colocarlos pues son los primeros que tenemos que volver a poner. El conector del auricular, como veis, lo que tenemos que hacer es retirarlo de la placa para luego volver a poder sacar toda la placa, esta que vemos de color azul verdoso, que es el circuito. Lo volvemos a calentar también por si tuviera alguna zona de pegamento, aunque esta es más probable que no lo tenga, pero una vez que lo tengamos caliente, pues ya no tenemos ningún problema para sacarlo, porque el pegamento pierde sus propiedades al calentarlo, y lo que hacemos es ir separando con cuidado todos los conectores, que no quede ninguno. Lo volvemos a levantar, siempre teniendo mucho cuidado para no dañarlo. Aquí hay una placa metálica que también tenemos que retirar con cuidado para que luego vuelva a ponerse en su lugar. Esa placa metálica está cubriendo lo que es la cámara frontal y la zona del LED. Lo retiramos, como veis, haciendo palanca por todos los lugares para que se vaya levantando, y aquí lo veis, se ha quitado perfectamente, no se ha doblado. Luego, si cuando lo coloquemos tenemos algún problema, lo que hacemos es volverlo a poner en su posición y no tendremos que oír un clic para que sepamos que está colocado. Y una vez que ya tenemos liberada la placa, como veis, la levantamos con mucho cuidado de no dañarla y la retiramos para luego colocarla en su lugar. Ahora vamos a proceder a quitar los conectores que hemos montado antes con el auricular y todas las partes que tenemos que recuperar luego para ponerlos en la otra pantalla. No suelen tener pegamento estas partes, pero si vemos que al tirar no sale con facilidad, aplicamos un poquito de calor. Como veis, aquí acabo de retirar el altavoz, veis que está sucio del uso, aprovechamos y lo limpiamos y podremos recuperar incluso propiedades auditivas del teléfono que antes pues del uso pues se va perdiendo. Y esta parte que vamos a retirar ahora, esta parte redonda que viene en la parte inferior de la pantalla, es el vibrador. El vibrador sí que va adherido para que no cree sonidos ni cree vibraciones raras cuando suena. Entonces este sí que vamos a proceder a eliminarlo secando con el secador, perdón, y aplicando calor, tampoco excesivamente, y con muchísimo cuidado de no dañarlo lo vamos retirando haciendo palanca. Esta es la parte más delicada porque este conector no lleva prácticamente ninguna protección, van simplemente las chapas conectadas y lo que hacemos es quitarlo, y como veis queda perfectamente, le hemos quitado sin ningún problema. Una vez que tenemos ya retiradas todas las piezas, yo por ejemplo voy a aprovechar esta pieza que tengo aquí simplemente como para cubrir la pantalla, un circuito que tiene la pantalla, simplemente como protección, no es necesario, pero ya que la tengo, pues la voy a utilizar. La coloco en su mismo lugar y ya puedo prescindir de la pantalla averiada, y como veis la pantalla es que es prácticamente la estructura del teléfono.
prescindo ya de la pantalla averiada y lo que vamos a empezar es a colocar las piezas. Empiezo del vibrador, que es lo último que quite de la otra, lo primero que voy a colocar en esta para aprovechar que la pieza la tengo caliente y que el pegamento teniéndolo caliente me va a permitir volver a utilizarlo. Todas las piezas hay que colocarlas correctamente porque luego cualquier pequeña holgura puede hacer que no conecte bien o que las conexiones no sean correctas y podría fallarnos alguna parte del teléfono, como es el vibrador o la cámara frontal, etcétera. Así que este proceso, aunque parezca sencillo, lo que nos implica es que tenemos que hacerlo con sumo cuidado. Como veis, ahí he colocado la cámara, coloco los sensores, la pieza del altavoz que ya la he retirado la suciedad que tenía, la voy a volver a colocar en su lugar. Simplemente presionando tiene que encajar en su sitio, por lo que no tenemos que tener mayor dificultad. Esta pieza, que es la que os dije antes, la pieza negra, ahora cuando la coloquemos pues tenemos que tener ese cuidado de que enganche perfectamente, porque es la que hace la presión para que no haya para que conecten perfectamente la cámara frontal y los demás componentes. El auricular, que hemos también limpiado, aprovechado para limpiar, y que lo colocamos en su lugar. Y colocamos la chapa negra, que tenemos que presionar colocándola en su lugar hasta que haga ese clic que acabamos de oír. Ya está, perfectamente colocada. Ya tenemos todas las piezas, vamos a colocar ahora la placa. Levantamos los conectores para que no tengamos ningún problema y no se quede ningún conector mal enganchado ni mal metido. Son esos tres que tenemos ahí arriba y el de la pantalla que tenemos ahí en la parte superior de la estructura. Esos conectores van simplemente colocados a presión, pero sobre todo con el de la pantalla tenemos que tener sumo cuidado porque tiene multitud de pines y al torcerse uno podría dar lugar a algún mal funcionamiento del teléfono. Vemos que toda la pieza encaja correctamente y lo comprobamos con el tornillo que vamos a colocar. Vamos a proceder primero a colocar el tornillo negro que está justo al lado de ese conector de la pantalla del que hablábamos hace un momento. Y el primero que tenemos que fijar para ver que la pantalla se ha colocado en su lugar. Comprobamos ahí que está colocado correctamente. Ahí. Si está colocado correctamente tiene que entrar, y este conector de la pantalla es el que os digo que tenemos que tener sumo cuidado. No tenemos que forzar en ningún momento, porque además es el conector que trae la pantalla, es el único conector que trae la pantalla. Es como si dijéramos el único conector que no es los que teníamos conectados nosotros antes. Es un conector que viene con la pantalla nueva y que los demás no vamos a tener ningún problema porque ya está hecha la forma y va en su lugar. Pero este, como puede venir un poco más largo, un poco más corto, y ahora como veis ya ha enganchado correctamente. Los demás, como veis, no tenemos ningún problema, los apretamos, hacemos presión hasta que notemos que está correctamente enganchado. Y una vez que tenemos todos los conectores de la parte superior, pues vamos a tratar ahora de colocar el circuito inferior. Como veis, el circuito ha creado una especie de holgura. Veis que se mueve o encaja bien. Lo que vamos a hacer es a recolocarlo en su lugar. Como hemos hecho palanca, pues veis que está ligeramente torcido en el lateral de haber hecho esa palanca para sacarlo porque tenía el pegamento, y lo que hacemos es volver a ponerlo en su posición.
Hay aquí un conector de la pantalla, ese conector también es el que trae la parte inferior de la pantalla, que tiene que estar por encima del otro conector que va a la parte superior de la chapa. Ese conector que va enganchado ahí, que no tendremos ningún problema. Vamos a seguir colocando en la parte superior porque ya esa parte va a ser fija, ya no vamos a tocarla para nada. Vamos a poner el tornillo en su lugar y va a quedar fija para que el conector que viene de la parte inferior vaya en su lugar. Ahí, como veis, ahora cuando lo conectemos correctamente tiene que ir en su sitio. Volvemos a enderezar un poquito la placa a ver si se coloca y no hay ningún tipo de... Ahí ya parece que va perfectamente colocada. Ahora hay que poner la chapa que hemos quitado antes haciendo presión, pero para eso tiene que estar muy bien colocada, el circuito inferior. Recordad que son partes muy pequeñas y que cualquier mala colocación nos puede dar lugar a un error de conexión, un error de funcionamiento del teléfono. Por eso hay que comprobar siempre que que todo funciona bien, que todo está correctamente conectado. Esta parte de la antena tiene un rail en la misma pantalla que es muy importante que esté correctamente colocado, porque cuando cerramos la parte de la tapa, si no está correctamente colocado, puede ser que nos cree una, que no encaja bien. Podemos ver que la tapa no encaja bien, o incluso teniendo un poco de mala suerte podemos incluso cortar el cable. Entonces, al apretar con los tornillos, me refiero. Entonces, tenemos que asegurarnos que esa parte va correctamente colocada y que el cable va por su sitio metido, como estáis viendo, por ese rail que va metido para que no sufra ningún daño. Es parte delicada porque al haber sacado el circuito y al haber movido todo el cable, pues no vuelve a colocarse en su lugar. Tenemos forzándolo poco a poco para que vuelva a colocarse. Con una parte fina vamos presionando toda la zona, como veis, para que el cable vuelva a colocarse en ese rail. Como veis, es una parte laboriosa. Ya os digo que como el cable se ha movido y ha perdido su forma, pues ahora nos está costando un poco más colocarlo, pero es muy importante colocarlo bien antes de proceder al siguiente paso. Ya lo tengo colocado, parece que ha cedido. Voy a colocar la chapa. Como veis, ha vuelto a hacer clic también, entonces ya con eso comprobamos que está correctamente colocada. Y una vez que tenemos esta parte, pues vamos a poner la parte superior de la tapa. Hay que ponerlo todo junto, todo a la vez, me refiero, para presionar en todos los puntos a la vez y que se ensamble correctamente todo. Como veis, va haciendo ese sonido de que está enganchando toda la parte del lateral, la parte superior y la parte inferior. Ahí, como veis, eso es, bien enganchada. Y una vez que tenemos eso, colocamos un tornillo para sujetarlo, simplemente para que no se mueva ya, antes de proceder a colocar la última parte, que es la protección inferior. Ponemos ese tornillo y ya con eso dejamos fija la parte superior. Colocamos los 4 tornillos de la parte inferior y vamos a ir procediendo a colocar los otros tornillos. Ya digo que como son iguales, no hace falta que van colocados todos y ya está, no tenemos que fijarnos simplemente. Y ya una vez que hemos terminado con el proceso, colocamos la batería, colocamos la tapa y nada, vamos a proceder a encenderlo y ver que funciona correctamente, que se enciende. Y si se enciende y funciona, pues habremos completado el proceso satisfactoriamente. Vamos a comprobarlo. Parece que se enciende. Pues como veis, se enciende correctamente, así que
hemos ensamblado perfectamente el teléfono, hemos cambiado su pantalla y el teléfono, como veis, funciona. Pues ya sabéis que tenemos más vídeos en nuestra página bricolin.com y en nuestro canal de YouTube. Un saludo y hasta la próxima.